Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Mensaje a las iglesias evangélicas. Tema: Bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le saluda el hermano Esteban León Cochachín, un servidor de Cristo. Les invito a escudriñar las Sagradas Escrituras para obtener la vida eterna, porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. También dice las Escrituras: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. El propósito de este estudio bíblico es para la restauración de los dones espirituales de la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Este mensaje va dirigido para todas las iglesias evangélicas, pastores, evangelistas, obreros, misioneros y maestros, porque depende de los líderes es la salvación de las iglesias, porque ellos tienen la llave del reino de los cielos, porque si ellos no hacen bautizar con los dos bautismos que existen en el Evangelio, agua y espíritu, la iglesia se quedará para la gran tribulación. Este estudio se trata de la importancia del nuevo nacimiento de agua y del espíritu, en el cual vamos a ver el estado actual en que se encuentran las iglesias evangélicas en estos tiempos. El apóstol Pablo hace una comparación a la iglesia con el cuerpo humano. A un cuerpo que le falta un miembro o varios miembros no es un cuerpo completo o perfecto, porque cada miembro del cuerpo cumple su función. Es igual, si una iglesia que no tiene los dones espirituales, que cada don cumple su función en cada iglesia, es una iglesia frío o tibio que no es apto para el reino de los cielos. Para empezar a desarrollar este estudio bíblico, vamos a la Biblia en Juan 3:1-7. Jesús y Nicodemo. Esta porción de la Biblia ha sido leído por muchos, pero no han dado su valor y su significado, que es de mucha importancia. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En estos textos la Biblia está hablando muy claro y transparente de dos nacimientos de agua y del Espíritu. Al decir de agua está hablando del bautismo en el río, y al decir del Espíritu está hablando o refiriéndose del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando dice es necesario, está dando un requisito indispensable y muy importante para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, en el Evangelio de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, consta o existe dos bautismos, agua y espíritu. Como líder y fundador del Evangelio, el mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo en el río Jordán. Jesús es bautizado por Juan Bautista, en el cual recibe los dos bautismos, agua y espíritu. Veamos su bautismo de Jesús. Mateo 3:13-16 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús, desde ese momento, es lleno del Espíritu Santo. Veamos en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el mismo Evangelio de Lucas 4:18, Jesús se manifiesta diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces desde ahí Jesús empieza su predicación del Evangelio lleno del Espíritu Santo y abre un nuevo camino, una nueva esperanza y un nuevo mandamiento para llegar a la presencia de Dios a heredar la vida eterna. En aquel entonces solamente Jesús tenía los 2 bautismos, por eso predicaba el Evangelio con grandes señales, milagros y prodigios, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios y resucitaba muertos, porque el Espíritu Santo estaba actuando ahí. Entonces, el Evangelio consiste en poder, en potencia de señales y milagros a través del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia y fuerza activa de Dios. Una cosa es saber, ninguno de sus discípulos en aquel entonces tenía el bautismo del Espíritu Santo, solamente ellos estaban bautizados en agua hasta que el Señor fue ascendido al cielo. Por eso no podían hacer ninguna obra milagrosa, a pesar que ellos andaban día y noche con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La promesa del Espíritu Santo. Jesús promete el bautismo del Espíritu Santo a sus discípulos y a todos sus seguidores que creen en su nombre y obedecen sus mandatos. Porque para Dios no hay acepción de personas, porque la salvación es para todo ser humano que existe en el mundo. El apóstol Pedro, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se refirió de este bautismo para todo ser humano que cree en su nombre desde ahí hasta ahora, donde dice, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Leamos Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a confirmar la promesa del Espíritu Santo en los siguientes textos bíblicos. Juan 14, 16, 17 y el versículo 26. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. El versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Justamente Pedro se recuerda esta palabra cuando Cornelio y toda su casa recibieron este bautismo del Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver. En el mismo Evangelio, Juan 16, 7, el 8 y el 13, sigue la promesa del Espíritu Santo y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También en el mismo Evangelio de Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por último, y una vez más, Jesús les recuerda en la hora que iba a ascender al cielo. Leamos en Hechos 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra confirmación vemos por el Juan Bautista donde dice, en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es más, como si fuera poco, esta promesa viene desde el Antiguo Testamento. Dios habló por boca del profeta Joel diciendo, Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel,
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En estas citas bíblicas hemos confirmado la promesa del bautismo del Espíritu Santo, que es para todos los creyentes en Cristo Jesús hasta ahora, que andan conforme en la voluntad de Dios, en justicia y en santidad. Gloria a Dios, aleluya. La venida del Espíritu Santo. Esta promesa del Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, poco después que el Señor Jesucristo se fue al cielo. Se recomienda a leer Hechos capítulo 2 del 1 al 18. Entonces, desde ese día hasta ahora existen dos bautismos en el Evangelio de Jesucristo para todos los creyentes en Cristo. De estos dos nacimientos o bautismos se refiere en el Evangelio de San Juan capítulo 3, 1 al 7, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora podemos ver por los cuatro lados la constitución de las iglesias primitivas que estaban bautizados agua y Espíritu. En este bautismo los apóstoles recibieron poder sobrenatural, porque Jesús dijo: recibiréis el poder de lo alto, entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces empezaron a predicar el Evangelio los apóstoles con grandes señales sobrenaturales, al igual que su maestro. Es así, hermanos, cuando la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo, reciben los 9 dones para la edificación, santificación y crecimiento de la iglesia, y con estos dones forman el cuerpo de Cristo. Si es que no hay estos dones en las iglesias, la iglesia no está bautizada con el Espíritu Santo y carece de entrar en el reino de los cielos, porque dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Se recomienda leer 1 Corintios capítulos 2 y el 14, en el cual está la constitución de los dones espirituales para cada iglesia. Sigamos viendo de los dos bautismos que existen en el Evangelio en las siguientes citas bíblicas. Como hemos visto el ejemplo de Jesús y después en los apóstoles en el día de Pentecostés, y luego vemos conversión y bautismo de Saulo antes de ser llamado Pablo. En Hechos 9, 17 y 18, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahí vemos que Saulo recibe los dos bautismos. También vemos en Pedro y Cornelio en Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí estamos viendo otra evidencia de los dos bautismos, agua y Espíritu. Pedro hace su informe al respecto a la iglesia de Jerusalén. Hechos 11, 15 y 16. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí confirma Pedro de los dos bautismos a la iglesia de Jerusalén. Otro pasaje vemos en Hechos 19, 1 al 7, de Apolos y Pablo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. De igual manera, la iglesia actual solo tiene el bautismo de Juan, que es el agua. Sigamos leyendo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En estos cuadros estamos viendo la existencia de los dos bautismos, agua y espíritu. Es así, cuando la iglesia es bautizado con el Espíritu Santo, aparecen estos dones: don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de milagros, don de palabra de ciencia y sabiduría y otros. Dios quiere que todas sus iglesias estén llenos de dones espirituales, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, o morir bautizados con los dos bautismos, agua y espíritu, como Pablo, Pedro, Juan, y como todos los apóstoles y los cristianos primitivos que murieron llenos del Espíritu Santo, que ahora están en la presencia de Dios, salvos por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Otra confirmación del mismo Señor Jesucristo vemos en Marcos 10, 35 al 39, sobre la petición de Juan y Santiago, y dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Con esto Jesús está confirmando de los dos bautismos, agua y espíritu, porque Él recibió los dos bautismos en el río Jordán, como dando un ejemplo. Último pasaje similar vamos a ver en el Antiguo Testamento, Números 11, 24 al 29. ¿Qué pasa o qué acontecimiento sucede cuando el Espíritu de Dios utiliza al hombre o al creyente? Vamos a ver. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahí podemos entender dos cosas. Uno, cuando entra el Espíritu de Dios en el hombre o en el creyente, profetiza. El otro, donde dice el último versículo: ojalá que todo el pueblo fuese profeta, y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. De este mismo espíritu Dios prometió a todos los cristianos en el Nuevo Testamento, que todos ellos sean bautizados con el Espíritu Santo. Observemos también lo que dice: puso su espíritu sobre los 70 varones. De igual manera Jesús puso su espíritu sobre los 70 y mandó a predicar el Evangelio. Lucas 10:1. Y también el apóstol Pablo recomienda conseguir don de profecía. 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Por lo tanto, en todos los pasajes que hemos visto, existe dos bautismos, agua y espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Ahora la pregunta es: ¿todas las iglesias evangélicas estarán bautizados con los dos bautismos? Muchos se confunden con el nuevo nacimiento, con el cambio de vida, donde dice 2 Corintios capítulo 5 y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por supuesto, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que dejar radicalmente el estado de viejo hombre, es decir, dejar la vida mundana que teníamos antes, y ser santificado alma y cuerpo y espíritu y todo nuestro ser completo. 1 Tesalonicenses 5:23. Ojo, tengan cuidado, iglesia.
No busquen el bautismo del Espíritu Santo sin haberse santificado, porque hay 3 manifestaciones, uno de Dios, otro del diablo y otro de la carne, porque de la carne puede confundir a la iglesia haciéndose pasar por don de profecía. Para esto debe existir el don de discernimiento de espíritus en cada iglesia para detectar si es de Dios o es del maligno. Los símbolos del Espíritu Santo: el fuego, el aceite, el agua, el viento y la paloma. Estos 5 simbolizan al Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu es la verdad. El que blasfema al Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. El Espíritu es uno solo y no hay más. Este Espíritu de Dios ha estado en todos los tiempos pasados, desde la creación del mundo hasta ahora, es decir, ayer y hoy y para siempre por los siglos. El fuego. Este Espíritu de Dios ha estado en Moisés y en todos los profetas pasados. Por eso hacían grandes prodigios y milagros, porque el Espíritu es la presencia y fuerza activa de Dios. A Moisés Dios le apareció en fuego en la zarza ardiente, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. En Elías, cuando presentaba su sacrificio a Dios delante de los dioses falsos y sacerdotes paganos, Elías oró y descendió fuego y consumió el sacrificio, porque el Espíritu de Dios estaba en el fuego. Este mismo Espíritu cayó en el día de Pentecostés en forma de fuego, porque una lengua de fuego asentaba sobre en cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. El aceite. Cuando fue elegido Saúl como rey del pueblo de Israel, el profeta Samuel ungió con el aceite, el Espíritu de Dios reposó sobre él. Después que fracasó Saúl, de igual manera Samuel ungió con el aceite a David. El Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl, sino en David. Por eso el aceite simboliza al Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento no dice Espíritu Santo, solamente aparece en uno de los salmos como Santo Espíritu. Pero en todas partes del Nuevo Testamento, toda obra es por el poder del Espíritu Santo, desde Mateo hasta Apocalipsis, y también este mismo Espíritu reparte diversidad de dones a cada creyente, y toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. La pregunta es, ¿todas las iglesias cristianas estarán llenos del aceite? Es decir, ¿estarán bautizados con el Espíritu Santo? Porque el aceite simboliza al Espíritu Santo. El agua. Jesús se refirió del Espíritu Santo al decir: ríos de agua viva correrán por sus interiores. Juan 7:38 al 39. Por eso el agua simboliza al Espíritu Santo. El viento. En el día de Pentecostés vino un recio viento que se asentaba sobre el templo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y con los dones espirituales se forma la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si es que no hay los dones, la iglesia no es cuerpo de Cristo. La paloma también simboliza al Espíritu Santo. Esto vemos en el bautismo de Jesús, que bajaba en forma de paloma y posó sobre él. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, aún mayores cosas harán. Un ejemplo de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Cuando Elías se fue al cielo, el Espíritu quedó en su ayudante Eliseo. Cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, el Espíritu quedó en sus apóstoles y en todos sus seguidores que creen en Él hasta ahora, porque la promesa es para todos, por cuantos nuestro Dios llamare. La pregunta es, ¿por qué se ha apagado este derramamiento del Espíritu Santo en muchas iglesias evangélicas en estos últimos tiempos? Cuanto más en estos tiempos la iglesia deben estar preparados más que nunca, porque la venida del Señor Jesús está muy cerca de las puertas. Sabemos que el Señor viene a levantar a su iglesia, pero los que no están preparados con los 2 bautismos que hemos visto en estos estudios, la iglesia se quedará para el día del juicio. ¿Por qué se han enfriado los dones espirituales en las iglesias? ¿Por qué llevan el nombre de Pentecostés y no lo son? ¿Por qué se llaman iglesias cristianas y no lo son? Porque si sería así, las iglesias estarían llenas de dones y bautizados con los 2 bautismos, agua y espíritu, como las iglesias primitivas. Estaría actuando este mismo poder Pentecostés en cada iglesia. El nombre de Dios sería glorificado en medio de la gente incrédula. Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven y los paralíticos son sanados. Los endemoniados son librados al instante. Porque Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán: echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Un ejemplo de Pedro y Juan.
Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Al instante el hombre cojo se levantó y entró al templo alabando y glorificando a Dios. Hechos 3, 6 al 9. ¿Por qué ya no existe este poder pentecostés al instante en las iglesias? Porque se dice el cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza. El apóstol Pablo hace una vez más una comparación con el cuerpo humano a la iglesia. El cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro del cuerpo cumple su función. Es igual, en cada iglesia los 9 dones cumplen su función para la edificación, crecimiento y santificación de sus congregantes. ¿Por qué está apagado entonces estos dones? La respuesta es lo siguiente. Porque los líderes de la iglesia, los evangelistas, obreros, pastores y maestros, no los preparan a la iglesia, no hacen llegar el mismo peso original del evangelio a sus oyentes. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere que reactivemos los talentos y los dones en estos últimos tiempos, porque el tiempo de gracia se termina. Cristo necesita hombres de valor para este ministerio. Un ejemplo vemos en Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento, que restauraron al pueblo de Israel cuando estaban cautivos en otros pueblos paganos. Construyó sus ciudades que estaban destruidos y construyó el templo de Dios basándose en la ley de Dios, que fue dado por Moisés, y que fue leído el libro de la ley, que por mucho tiempo fue dejado el sacrificio y las ceremonias, y todas las leyes fueron reactivados. El pueblo de Dios se humillaron y lloraron, y Dios escuchó sus oraciones. De igual manera, en estos pocos tiempos que nos quedan, se necesita restaurar al pueblo de Dios con los dones espirituales, porque el Evangelio de Cristo no ha cambiado, sigue el mismo ayer y hoy y para siempre, sino que los hombres han dejado a un lado este bautismo del Espíritu Santo y han convertido el Evangelio como una tradición. Gloria a Dios, aleluya. El estado actual de las iglesias es semejante a la iglesia de la Odisea que dice en Apocalipsis 3:14. Ahí vemos 3 clases de iglesias. Uno es frío, otro es caliente y otro es tibio. Solamente la iglesia caliente es apto para el reino de los cielos, y las iglesias frío o tibio no entrarán al reino celestial, porque la palabra dice, por cuanto no eres frío ni caliente, solo tibio, te vomitaré de mi boca. Hay muchísimas iglesias tibios en todas partes. Esas iglesias son conformistas, van a la iglesia como de costumbre, pero no buscan el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es muy preocupante y lamentable la situación actual de las iglesias cristianas, porque en el día del rapto no podrán ser arrebatados en el aire, si no son espirituales. Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Una cosa es saber, los 2 bautismos o nacimientos tienen muy importantes significados. Nacer en agua simboliza dejar sepultado en el agua el hombre viejo con todas sus pasiones pecaminosas de la carne y vivir en una vida nueva de santidad y justicia. Nacer en espíritu es para ascender al cielo como el Señor Jesucristo. Es para entrar en el reino espiritual, para vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Pablo dice en 1 Corintios 15:50 que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso tenemos que ser espirituales. ¿Cómo se llega a ser espiritual? Cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón del creyente a través del bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron espirituales, porque ellos estaban bautizados con el Espíritu Santo. Por eso imponían las manos sobre los creyentes y recibían el Espíritu Santo. Veamos en Hechos 8, 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora en estos tiempos, ¿quién impone las manos y recibe el Espíritu Santo? Prácticamente se han confundido el Evangelio con la religión. Esteban, lleno del Espíritu Santo, murió y se fue al cielo, porque la Biblia dice que él era lleno del Espíritu Santo. Ahora cuando muere un hermano evangélico, ¿se irá al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo? Volvemos a decir lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 3:5, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando ves la palabra que está escrito con la letra mayúscula en San Juan 3:5, la palabra Espíritu está refiriéndose del bautismo del Espíritu Santo.
Todos los apóstoles y los cristianos primitivos que recibieron los dos bautismos, agua y espíritu, están en el paraíso de Dios. Jesús trazó el camino hacia el Padre, para que lleguemos siguiendo a Él al Padre, bautizados agua y espíritu como Él, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 12. Rogamos a los oyentes que entendamos muy cuidadosamente esta parábola. Vamos a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Gloria a Dios, aleluya. En esta parábola, ¿qué nos enseña Jesús? ¿O qué nos hace ver? Las 10 vírgenes simbolizan a la iglesia, y el aceite simboliza al Espíritu Santo, que anteriormente hemos visto que el aceite simboliza al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero. Por lo tanto, la iglesia tiene que esperar al novio bien preparada, sin mancha, santa y pura, para entrar a las bodas del Cordero, es decir, para entrar en el reino de Dios. En esta parábola de las 10 vírgenes nos hace ver que las 5 eran preparadas y las 5 eran insensatas, es decir, eran descuidadas, pero de ser vírgenes eran vírgenes. El asunto está en el aceite, que las 5 tenían lleno de aceite en sus lámparas. En otras palabras, que las 5 eran llenos del Espíritu Santo, porque el aceite simboliza al Espíritu Santo. El problema está en las vírgenes insensatas o descuidadas. Estas vírgenes insensatas son las iglesias conformistas que hay en estos tiempos en todas partes del mundo. Sus congregantes van a los cultos continuamente, pasan ayunos y vigilias, pero no buscan el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hermanas, iglesia del Señor, qué triste será aquel momento cuando el Señor nos diga: no os conozco, cuando no podamos entrar a las bodas del Cordero por falta del bautismo del Espíritu Santo, que es un requisito indispensable. Allí será el lloro y lamento, cuando ya no habrá otra oportunidad para poder entrar a ese lugar tan deseado. Unos echarán la culpa a sí mismo, otros echarán la culpa a los pastores y a los evangelistas, que no les prepararon con los 2 bautismos, agua y espíritu, lo que dice en San Juan 3:5, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, el evangelio verdadero se diferencia con el bautismo del Espíritu Santo entre todas las religiones que existen en el mundo. Los que han alcanzado este bautismo del Espíritu Santo son los verdaderos cristianos, evangélicos y pentecosteses, si no, son simplemente religiosos. Cualquiera puede ser religioso, como hay cualquier cantidad de religiones en el mundo, pero si no llevan el sello del bautismo del Espíritu Santo, no pueden ser hijos de Dios. Porque dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La circuncisión anterior y actual. La Biblia dice que somos hijos de Abraham, porque él recibió la circuncisión como un sello por su obediencia a Dios, es decir, por la fe. Romanos 4:11. La circuncisión era un pacto de Dios con Abraham y con su descendencia, que llevaban una marca o sello en sus cuerpos, y no circuncisos eran cortados del pueblo. Génesis 10:14.
Por eso esta marca tenían que llevar obligatoriamente en sus cuerpos. El que no tenía este sello de circuncisión no pertenecía al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Esta ley o pacto era en forma obligatoria anteriormente. En el Nuevo Testamento la circuncisión ya no es en la carne hecha de mano, sino en el corazón y en el espíritu. Romanos 2:29. Tampoco ya no es obligatorio, pero sí es necesario cuando uno quiere ser salvo. En el Evangelio de Jesucristo la circuncisión es el bautismo del Espíritu Santo. Dios sella en el corazón y en el espíritu, porque el templo del Espíritu Santo es el corazón. Dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios. Veamos en Efesios 1:13 y el 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, aleluya. En la misma carta de Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios, aleluya. Es así, hermanos en Cristo, que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de garantía para el día del rapto. Una cosa es saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan hasta ahora en el Evangelio. El Padre llama, el Hijo limpia, el Espíritu Santo sella. El hombre en la religión puede conocer la Biblia teóricamente desde el comienzo hasta el final. Puede hablar mucho y muy bonito, pero si no tiene este sello de garantía del Espíritu Santo en su corazón y en su espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El hombre que no nace de agua y del Espíritu es semejante a los fariseos y escribas que conocían toda la ley del Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos fueron aceptos delante de Dios. En esto cabe la palabra de Cristo. No todos los que me dicen Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda, y que creen en su Hijo Jesucristo y se santifiquen guardando todos los mandamientos que el Hijo ha dado y reciben la promesa del Espíritu Santo para que sean salvos. Y también Jesús dijo, angosto es el camino y estrecha es la puerta para entrar en el reino de los cielos. Muchos procurarán entrar por aquella puerta, pero no podrán. Lucas 13:24. Y también dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 20:16. Una comparación con el pueblo de Israel. Muchos salieron de Egipto con el destino a la tierra prometida, pero pocos entraron. El Antiguo Testamento es símbolo del Nuevo. Moisés llevaba a la tierra prometida al pueblo de Israel. Ahora Jesús nos lleva al reino celestial. El pueblo de Israel que salieron de Egipto no entraron a heredar la tierra prometida por su dureza de corazón y desobediencia. De igual manera, la iglesia de Cristo, muchos no entrarán al reino celestial por falta de requisitos que hemos visto en este estudio. Muchos se quedarán para el día de la gran tribulación y expectación del juicio de Dios. Allí será el lloro y lamento por no haberse preparado para el día del rapto. Gloria a Dios, aleluya. Un ejemplo del pasaporte terrenal. Cuando uno quiere viajar o vivir en otro país, tiene que tramitar su pasaporte obligatoriamente, y el pasaporte tiene que ser sellado y firmado por las autoridades competentes del Estado. Y sin sello y firma el pasaporte no tiene valor. De igual manera en el Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios para poder entrar en el reino celestial. Hermanos, hermanas, iglesia del Señor, se trata de un lugar celestial, de una ciudad de calles de oro y mar de cristal, donde moran millares de ángeles en la presencia de Dios, donde el sol ya no existe, solo el resplandor de Dios ilumina toda la ciudad, donde no hay noche nunca, donde nadie se va a envejecer, sino viviremos eternamente al igual que los ángeles. Ahí nos lleva nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor quiere que seamos espirituales, para entrar a ese lugar espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Una cosa les digo, hermanos en Cristo, es difícil de conseguir este bautismo del Espíritu Santo en estos tiempos finales. Cuesta bastante sacrificio de limpieza y de santidad, porque la palabra dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar.
unificándonos en ayunos y vigilias y oraciones con ese propósito. El apóstol Pablo nos da un aliento, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también el mismo Señor Jesucristo nos dice en Lucas 11:13: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Señor está presto de ayudarnos cuando le buscamos de corazón. El apóstol Pablo dice en 2 oportunidades a los Corintios: os ruego, hermanos, que me imitéis a mí y yo de Cristo. Y también dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Y para imitar a Pablo y a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser bautizados con los dos bautismos, agua y espíritu, como está establecido en San Juan 3:5. Porque todos los apóstoles y las iglesias primitivas, ellos son el modelo del bautismo del Espíritu Santo. Pablo, que estaba preparado teóricamente de la ley del Antiguo Testamento, no hubiera sido nada si no hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo. Gracias a Dios, que Dios les bendiga a todos los oyentes de este estudio bíblico. Este estudio se ha tratado en el campo espiritual. En otra oportunidad hablaremos del amor y caridad, que es más mayor que esto, porque sin las obras del amor carece el espiritual, pero los dos van juntos, tanto el material y espiritual, porque dice: la fe sin obras es muerta y obra sin fe es muerta. Santiago 2:17. Todo lo que hemos hablado sobre el bautismo del Espíritu Santo es una clave secreta para entrar en el reino de Dios. Es un tesoro escondido que muchos predicadores han dejado a un lado. No les han dicho que el bautismo del Espíritu Santo es para cada creyente que va a la iglesia, porque la mayoría de las iglesias evangélicas solo están bautizados con el bautismo de Juan, que es el agua, pero el bautismo del Espíritu Santo han descuidado, siendo un requisito importante e indispensable para entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia, al no poner por importancia el bautismo del Espíritu Santo, está descuidando su salvación. No está asegurando responsablemente la salvación tan grande de su alma. Hebreos 2:1-4. Dios pone por testigos a los cielos y a la tierra, para que en el día del juicio no tengan excusa todos los que han escuchado este mensaje. Con estos textos finalizamos este estudio bíblico. Apocalipsis 3:20. El Señor dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Nota: si alguno quiere preguntar sobre este estudio bíblico o quieren visita a sus iglesias, llamen a este número de celular 930-977-926. Y me despido con este último texto, Apocalipsis 22:20-21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.